Bueno, vuelvo y les comento, el plazo máximo es hasta el lunes de entregar las actividades. Recuerden que las actividades que se evalúan es la 1, la 5 y la 10. Bien, en la 10 pues ya vamos a ver nuestro proyecto ya finalizado, con lo que hemos hablado en estas clases de más de la parte de diseño, y pues esos elementos son bastante importantes que los tengan en cuenta. La 5, por supuesto, ya debería estar enviada para su revisión. Para los que no lo han hecho, les encargo que la envíen. Y así ya terminamos pues estas 10 sesiones que hemos estado trabajando en clase. ¿Listos? Yo les envío un correíto ahorita para que lo tengan en cuenta. Son unos archivos que están creados en bueno, en esta sesión que tengo acá abierta, y estos son pues algunos ejemplos que vamos a ver el día de hoy. Se los envié pues para que los tengan ahí presentes de las posibilidades que tenemos en cuanto a diseño. Entonces, tengan presente esta partecita, eh, porque todos estos archivitos pues están, pues son como la base para lo que vemos hoy, si lo quieren volver a mirar, si quieren volver a mirar cómo está escrito todo. Igual ya se los envié, entonces ese también les ayuda a, a mirar estructuras y mirar diseños diferentes. Bien, en este caso, recuerden que estamos en la unidad número 9. Ya les voy a mostrar aquí la unidad número 9. Eh, Aquí en este contenido de la unidad número 9 o la sesión número 9, ya nos habla más de tipos de diseños. ¿Bien? Algunos diseños que se utilizan. Aquí hay, bueno, hay los tres diseños más básicos que hay para las páginas web. Por supuesto, unos más utilizados que otros, porque pues tienen ciertas ventajas. A medida que va pasando el tiempo, pues van inventando más cosas y tienen ventaja los más recientes, ¿sí? Y por supuesto, los más recientes terminan siendo los más utilizados. Entonces, estos métodos de diseño de las páginas web, pues hay que tenerlos en cuenta a la hora de diseñar eh, una página web, ¿sí? Recuerden que nosotros planeamos la estructura y si ustedes se acuerdan, lo que hemos visto está más relacionado con la parte visual que estamos observando en las estructuras, ¿sí? Como vemos en la pantalla nuestras páginas web. Entonces, en este caso, recuerden que este ejercicio es de la sesión 9, y ya les voy a mostrar ese ejercicio. Hay un archivito de sesión 9 y hay uno, bueno, que también está visible, que es unidades de medida. Y aquí vamos a hablar de unas unidades de medida, pues las vamos a mencionar, pero pues si no se acuerdan pueden volver a mirar este archivito. Entonces, esta es la unidad número 9, no se les olvide estar al día porque ya el lunes finalizamos nuestro curso. Bueno, ahora sí voy a seguir con nuestra plataforma, ¿no? Y les voy a mostrar unos archivos que están aquí, mencionando pues unos diseños que son tres básicamente, con algunas variaciones, pero eh, son básicamente tres. Bien. El primer diseño es un diseño que se llama un diseño fijo. Bien. Aquí en el código de HTML, si ustedes empiezan a mirar aquí las etiquetas, ustedes se darán cuenta que esas etiquetas están, bueno, organizadas con una tabla, y esa organización con esa tabla, pues esas etiquetas ustedes ya las conocen. Ahí ven ustedes que también hay clases, ¿sí? Y pues como pasa con todas las tablas, cuando estamos organizando cosas, tenemos entonces tamaños, ¿sí? Y los tamaños los empezamos a definir, por ejemplo, con esas palabras call span, ¿sí? O row span, si ustedes se acuerdan cuando estábamos creando tablas. Entonces, este es un diseño pues bastante básico, ¿no? Que ya lo vamos a ver en ejecución. Bueno, aquí pues se darán cuenta que casi todo está creando tablas para que ustedes vean es la distribución, ¿no? No es que necesariamente sea una tabla lo único que hacemos. Recuerden que hay muchos elementos que nosotros hacemos, solo que aquí es como para que vean la distribución. ¿Cuál es la característica entonces de este sistema fijo de diseño?
Si ustedes se dan cuenta, voy a colocar aquí mi herramienta de dibujo, ¿listo? Si ustedes se dan cuenta, esto sería pues digamos que una conformación de una página web, y una de las características que le estamos colocando a este tipo de páginas es los tamaños en una unidad de medida fija. En la unidad de medida fija en este caso son píxeles. Bien. Entonces recuerden que la cantidad de píxeles es lo que nos define el ancho de una pantalla. Y por supuesto, si ustedes se habrán dado cuenta, pues hay muchos tipos de pantalla. Entonces, por supuesto, habrá muchas pantallas que tienen cierta cantidad de píxeles y hay otras que tienen otra cantidad diferente. Entonces, ahí es donde ya empezamos a ver variaciones con las pantallas, en la cantidad de píxeles que yo puedo tener en ellas. Entonces, si ustedes van y compran un televisor de 55 pulgadas, pues no va a tener la misma cantidad de píxeles que una pantalla de 14 pulgadas, que es la de un portátil, por ejemplo. Entonces ahí ya hay una diferencia de tamaños. En este caso, en los diseños fijos, mm, pues una de las cosas que tenemos es los valores fijos para algunos elementos. Basándonos en qué, por ejemplo, en que nosotros tenemos una pantalla ya definida. Por ejemplo, este es un borde y este es otro borde, ¿sí? Y mi pantalla pues tiene una cantidad de píxeles de ancho, ¿sí? Entonces, ese tamaño es fijo, ese tamaño lo definimos también con valores fijos, ¿sí? Y el problema de diseño, en este caso, es que las pantallas pues no todas son del mismo tamaño, no todas son con la misma cantidad de píxeles. Entonces, en algún momento, cuando usted haga un diseño y lo limite con estas medidas fijas, ¿sí? Para esos espacios, entonces, pues por supuesto, se está limitando a un solo tipo de pantalla, ¿eh? Entonces, en ese momento, todos los elementos que están aquí, ¿sí? Como pasa aquí con este dibujito, tenemos un elemento que es el encabezado, por aquí un pie de página, por aquí hay un menú del lado izquierdo. Digamos que este es el contenido el que está en el centro y digamos que aquí hay otro contenido en el lateral, ¿sí? Todo esto se limita o se diseña para una sola pantalla, ¿sí? De un solo tamaño. En este caso, uno de 860 píxeles de ancho. ¿Listo? Eh, Como cualquier persona lo puede abrir en una pantalla adicional, entonces les va a pasar algo como esto. Cuando yo empiezo a reducir la pantalla, si ustedes ven el elemento o el elemento lateral o la parte lateral de nuestra pantalla, eh, se está reduciendo, pero ahí lo que está viendo con los elementos también es que se están ocultando. A nuestra vista, por supuesto. Digamos que esta es una pantalla reducida. La otra característica es que usted va a ver que como los elementos, digamos, conservan el mismo tamaño, pues aquí aparece en la parte inferior una barra de desplazamiento. Y esa barra de desplazamiento, pues sí me permite ver los laterales de la página web. Bien. Eh, Aquí los elementos como eso tienen un tamaño fijo, pues sí. Si en una pantalla más pequeña, pues barra de desplazamiento es lo primero que ustedes van a ver en la parte horizontal. Y eso les permitiría pues ver la página si, bueno, hacia los lados, si ustedes tienen una barra lateral o si quieren mover una barra lateral, ¿sí? Dependiendo de la pantalla que tengan. Entonces, ahí sí la barra lateral pues sería una característica bastante especial. Si la pantalla es demasiado grande, entonces recuerden que ustedes también tienen un tamaño. Entonces, va a haber una serie de espacios que no se van a llenar, ¿no? Y ese tamaño fijo pues va a causar eso, que la página web pues sí se muestre, pero si es una pantalla demasiado grande donde usted está viendo su página web, entonces ahí es donde va a quedar unos espacios vacíos hacia los lados. ¿Bien? Entonces ese diseño que está ahí con esas medidas o esas unidades de medida en píxeles, que son unidades fijas, así como también podemos, por ejemplo, utilizar centímetros, ¿sí? Podemos utilizar esa unidad de medida o píxeles también. Esas unidades de medida son unidades fijas. Entonces, el tamaño fijo, pues no es que sea muy eficiente a la hora
de poner a funcionar pues las pantallas, ¿sí? O de adaptarme a varias pantallas en el diseño. Entonces, esto es un problemilla eh, que se nos va a presentar en los diseños fijos. Y así pues iniciaron todas las, digamos que todas las páginas. Todas las páginas pues empezaron a tener o estar diseñadas solo para un monitor no sé, más o menos de 860 o menos, pero era un tamaño fijo, era un tamaño estándar y pues todas las pantallas eran iguales, entonces pues nadie se preocupaba por el ancho, bueno, por otros elementos de diseño que ahora sí pues son muy variados. Entonces, esta conformación, si se da cuenta, es muy estática, es muy fija toda, y eso se debe pues a los elementos eh, fijos que también les estamos colocando. ¿Bien? Aquí, si ustedes se dieron cuenta, todo está, digamos, ubicado en una sola fila, ¿sí? Pero esto pues no va a aumentar o disminuir de acuerdo al tamaño de la pantalla, sino siempre va a conservar su valor. Siempre va a quedar, por ejemplo, el principal o ese contenido principal en la misma cantidad de píxeles. Entonces, ahí no se modificaría, ¿sí? Siempre va a quedar ahí con esa parte fija. Entonces, este es un ejemplo de cómo quedaría. Eh, Podría llegar a pasar que nosotros digamos, bueno, esto no lo queremos en una sola fila, ¿sí? Ya les voy a mostrar. Bueno, esto está, antes de todo eso, también está relacionado con un archivo CSS, y ya se los voy a mostrar. Es el que está marcado como fijo. ¿No? Y aquí, pues, este es más para hacer, digamos, la simulación y de pronto colocar los colores y ese tipo de elementos. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Por aquí hay unos valores fijos de ancho. Miren que aquí están definidos los valores fijos de ancho. Y pues esa es una de las características que aparecen en los elementos. Aquí está el menú, eh, que es la parte derecha de la página. La parte central, miren que aquí está definida en 510. Y por aquí está el lateral, definido con un valor de 200 píxeles. Todos valores fijos, ¿no? En este caso. Para que se den cuenta que no se manipula así de fácil el ancho de las imágenes con respecto a la pantalla. Esa sería pues una de las opciones. Esto ya está, pues como les decía, estas son las primeras opciones que hicieron, ya no la utilizamos de esta forma. Y después de ese sistema pues empezó a aparecer otras eh, modificaciones también, pero también con algunos problemas. ¿Qué podría pasar de pronto si yo tengo los tres mismos elementos, que es menú, eh, el menú del lado derecho, el lateral, ¿sí? Y la parte principal, los tres elementos que hayamos visto en línea? De pronto que en algún momento si alguno de los tres elementos cambia, si nosotros no le modificamos alguna otra de las propiedades que usted conoce, el comportamiento normal es que se acomodara, ¿sí? Dejara espacios vacíos, ¿sí? Y se acomodara, por supuesto, en filas. Pero automáticamente lo haría en caso de que pues esas pantallas tampoco se adaptaran al tamaño, ¿sí? Y por supuesto el contenido interno tampoco se adaptará al tamaño de la pantalla. Entonces, si nos llegamos, digamos, a sobrepasar en cada uno de esos definiciones de esos elementos, pues él también puede tomar una acción que es cambiar los elementos a otra fila, pero si ustedes se dan cuenta, pues estos espacios vacíos son los que quedan con problema, ¿sí? Todos estos espacios vacíos es como si acomodáramos todo en columnas, ¿sí? Y esa parte pues también nos queda como fuera del diseño. Entonces, acomodar esta parte fija eh, y permitir de pronto que los elementos se autoacomoden en filas, ¿sí? Dejando tanto espacio vacío, pues el diseño tampoco va a ser muy bueno. Entonces, eso también es otro de los problemas que se presenta con estos sistemas de tamaño fijo, ¿bien? Que también nos puede descuadrar toda la página y por supuesto van a haber muchísimos espacios que no van a quedar pues bien, ¿no? Aquí es un ejemplo de cómo eh, quedarían unos elementos pues cuando se desorganiza. Por supuesto la barrita de desplazamiento también cuando estamos cambiando la pantalla, ¿sí? Puede ser que llegue hasta cierto punto cuando estemos cambiando de pantalla, ¿sí? Por aquí está la parte azul.
pero el resto de los elementos pues no quedaron atrás, quedaron fue ubicados eh, de pronto uno debajo del otro. Y esa reacomodación de elementos pues también se debe a esos tamaños que son fijos. Aquí en este ejemplo ya no están utilizando, por ejemplo, las etiquetas de tabla, ¿sí? Aquí ya no están utilizando la tabla o las etiquetas de tabla, sino estamos utilizando etiquetas de división. Recuerden que esas etiquetas de división también tienen comportamientos especiales, ¿no? Como los comportamientos de bloque. Entonces esos bloques pues se pueden estar desacomodando y se pueden estar pasando pues uno debajo del otro, ¿sí? Acuérdense que esos comportamientos los habíamos visto hace 2 sesiones, ¿sí? Comportamiento de bloque pues es un comportamiento especial de varios elementos, incluyendo pues la etiqueta de división, que es la que estamos utilizando aquí. ¿Listos? Esos dos comportamientos pues son, digamos, los que más causan problemas. Por eso los elementos fijos con valores fijos, ¿sí? Como estos valores que aparecen acá en píxeles, con elementos como las tablas que tienen valores fijos o como estas divisiones, cuando le colocamos valores fijos a los elementos, pues nos van a descuadrar la página. Nos van a causar en algún momento problemas con pantallas o muy grandes o pantallas de pronto muy pequeñas, bueno, o diferentes tamaños realmente. ¿Sí? Esto está diseñado simplemente para un tamaño pues muy específico. Entonces estos dos tamaños o estos dos diseños fijos, pues digamos que también fueron los primeros, pero ya están obsoletos, digámoslo así. ¿Bien? Entonces no se les vaya a olvidar que esos dos elementos ya son obsoletos. Ya no diseñamos con tablas, así nomás. Ya no diseñamos con valores fijos, ¿sí? En cuanto a esos anchos que podemos tener pues mayor problema, porque eso pues nos causa problemas también en el diseño. Bien. Esos dos elementos o estos dos primeros ejemplos son de valores fijos, ¿listo? Para que los tengan en cuenta. ¿Y qué problemas puede causar? Por aquí tengo otro, es el que está marcado como index 3. También está asociado a una hoja de CSS, ¿sí? Todos los archivitos que ustedes ven aquí con HTML están asociados a una hoja de estilo para darle, por supuesto, el estilo, los colores y eso que ustedes vieron. Sin embargo, pues hay diferentes métodos que se están utilizando. Aquí ya a partir de este elemento, ¿sí? Que también tiene código HTML, mire, aquí estamos utilizando otra vez las tablas dentro de HTML. Aquí ya empieza a haber variaciones es en las hojas de estilo. Entonces es importante ver que aunque puede ser un elemento tabla que no es pues muy recomendado, lo que se está tratando de hacer es manipular el estilo para que sí se pueda adaptar a ciertas pantallas. Entonces por aquí hay un estilo que es el que dice LIQ1, que es el que me va a permitir tener unos elementos que puedo manipular y que me pueden permitir eh, pues cambiar o no sufrir tanto con los tamaños que estábamos sufriendo anteriormente. En este caso, para este ejemplo, aunque ustedes vieron una tabla, aquí se utiliza algo que se llaman valores relativos. ¿Bien? Y esto que aparece aquí, que ese es el 100%, el ancho de 100%, que es el ancho de la tabla, 100% pues ocupa toda la pantalla. Miren que aquí cada uno de los elementos en la parte inferior ya tiene un valor relativo. ¿Sí? Si estamos contando una pantalla de un tamaño, el que sea, ¿sí? Y nos referimos a esta pantalla como del tamaño 100%, sin saber de pronto la distancia en centímetros o la cantidad de píxeles, pues al referirnos a estos valores y sacar unas partes específicas con otros valores relativos a este valor, pues entonces ahí ya podemos empezar a acomodar diferentes los elementos. Ven que aquí el menú de la tabla pues estaría al 15%, por aquí estaría el 15% de este valor al cual nos estamos refiriendo, que en este caso sería el 100% de la pantalla.
Entonces, aquí lo que pasaría en las pantallas que podría ser que entre más aumente el tamaño de la pantalla, entre este porcentaje sea mucho más alto, si lo comparamos, por ejemplo, con una medida fija, ¿sí? O con píxeles, por ejemplo. Si la pantalla empieza a tener más píxeles, entonces pues estos elementos empiezan a aumentar, ¿sí? Entonces estos se acomodan, empiezan a tener un poquito de ajuste en este caso. Entonces estos elementos como el porcentaje, que son valores relativos, pues permiten hacer eso. ¿Sí? Estoy utilizando el 15% del ancho de la pantalla, entonces si usted aumenta la pantalla, pues sigue utilizando el mismo 15%. ¿Bien? Eso es lo que pasaría para evitar pues esos problemas que teníamos anteriormente. ¿Sí? Entonces aquí sí las imágenes van a intentar empezar a crecer de acuerdo al 100% del ancho de la pantalla. ¿Sí? Si los definimos con porcentajes, por ejemplo, que son elementos o que son unidades de medida relativos. ¿Bien? Entonces es importante pues definirlos de esta forma. Y aunque la tabla ya la definimos, ya creamos una tabla en HTML, por aquí está la tabla en HTML. ¿Sí? ¿Y cuáles son los elementos de la tabla? Miren que aquí no estamos colocando ninguna medida fija. ¿Sí? No le estamos colocando ancho, no le estamos colocando alto, no le estamos colocando nada que tenga un valor fijo. Ya todo lo referimos es a la hoja de estilo. Y en la hoja de estilo pues utilizamos valores relativos, porcentajes de lo que vamos a utilizar en pantalla. Eso es una de las cosas pues bastante importantes en estos elementos. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar aquí. Ah, pero esto no creo que no tiene colores. Bueno, démoslo sin colores por ahora. Creo que no le vi colores. Bien. Pantalla. Bueno, que no tiene colores aquí. Igual le pueden colocar colores, no hay problema. Hay un elemento cabecera. Recuerden que la cabecera es toda la parte superior. El pie de página es la parte inferior. Y hay un elemento de menú y hay un elemento lateral que divide la pantalla. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar en el momento en que nosotros ampliemos la pantalla? Estos elementos o el porcentaje de estos elementos va a aumentar, va a crecer. Entonces, digamos que se va a guardar esa proporción en la pantalla. Voy a reducir un poquito la pantalla. Bueno, aquí se redujo mucho, pero la voy a mover para que ustedes se den cuenta a medida que va ampliando, pues cómo se van eh, ubicando todos los elementos. Entonces, miren que a medida que la voy ampliando la pantalla, cada uno de los elementos empieza como a desplazarse hasta que ocupe pues cierto porcentaje de la pantalla, por supuesto del 100% que habíamos definido en nuestra pantalla. Este sería un elemento o una medida relativa. Estos elementos tendrían una medida relativa, por ejemplo 65%, de un 100% de la pantalla. ¿Listo? Entonces, ese estiramiento pues se debe a estos elementos que defino de forma relativa, a estos valores con porcentaje, si lo quiere tomar así. ¿Listos? Esa es la forma de definir, con porcentajes. Entonces hay que tener en cuenta que eso también es una forma de colocar unidades de medida. Bueno, esto haría que crezca la pantalla, entonces los problemas con pantallas grandes o pequeñas pues ya se van ajustando de a poquito. Por aquí hay otro archivo HTML que es el cuarto. ¿Sí? Aquí miren que ya no se están utilizando las tablas. Aquí se están utilizando otra vez los elementos de división. ¿Sí? Por supuesto, esos elementos de división tienen sus clases que ustedes ya conocen cómo se definen esas clases. Y el código es este que está acá. También lo estamos atando a una hoja de estilo. ¿Listo? La hoja de estilo pues me divide, me da las características de diseño para todos esos clases. Por eso es que todos empiezan con punto. Pero aquí ya hay un elemento diferente. Miren que aquí fuera de que están los elementos relativos como el width en 15%, ¿sí? Por aquí está el 65%.
También están los elementos float. Entonces aquí empezamos a utilizar esta propiedad float y empezamos a definir estos elementos de la división también con float. ¿Listo? Si ustedes se acuerdan, también float lo vimos hace unas 2 sesiones. Y aquí una de las características de estos elementos flotantes es que, por ejemplo, usted le podría decir que sea flotante el elemento, y que, por ejemplo, se vaya hacia la izquierda. ¿Sí? Eso sería el left. ¿Sí? Por supuesto, en la pantalla, ¿qué va a pasar con el elemento? Entonces el elemento pues va a buscar la izquierda y se va a establecer al lado izquierdo. Y entonces él ya va a empezar a tener también un porcentaje, pero se va a ubicar automáticamente hacia la izquierda. Entonces este elemento flotante, recuerde que nosotros lo podemos desplazar hacia las diferentes pues, ubicaciones, por ejemplo, horizontales, hacia la derecha, hacia la izquierda, o lo podemos desplazar también de forma central, ¿sí? O dejarlo centrado. Entonces ahí es donde empezamos a ver que también el movimiento de este float, pues aquí ya se puede acomodar también a las pantallas, ¿sí? Entonces ahí usted puede tener un elemento de división eh, también con este elemento flotante y tratarlo de esa forma. Este también pues es uno de los métodos pues utilizados, ¿no? En las páginas. Ya está empezando a quedarse un poquito, pero pues hay muchas páginas que también utilizan estos elementos flotantes y es común ver esta propiedad flotante que ya habíamos visto anteriormente. Entonces, esta es una de las características también de los diseños. ¿Sí? Estas dos estábamos viendo, la 3 y la 4, junto con estas 5 que vamos a ver. Todo esto se conoce como un diseño líquido. ¿Sí? Líquido, bueno, de pronto por lo que se expande, de pronto algún líquido, eh, si usted digamos, lo riega, se alcanza a expandir hacia los bordes, podría ser por eso, ¿sí? O porque, por supuesto, las pantallas empezaron a cambiar en cierto tipo de época, ¿listo? Entonces empezamos a ver pues unos cambios y por supuesto los cambios en el diseño también empiezan a utilizar otros elementos como este float y que son más fáciles de ubicar. Entonces aquí miren que están los elementos también que se pueden estar ubicando en la pantalla. Voy a colocar aquí, este sería el 4. ¿Sí? Miren que estamos utilizando elementos de división y pues cada uno de los elementos también me permite ser manipulado en este caso con eh, de forma flotante. Voy a ponerlo a ejecutar aquí. Bien, ahí está todos los elementos, el menú, el principal que está en el centro y el lateral. ¿Listo? Aquí voy a empezar a mover la pantalla, la voy a empezar a reducir. Miren que a ellos también se están acomodando la pantalla. Y tomaron pues también un porcentaje eh, dentro de la pantalla. Y pues, sin embargo, no siguen, no pierden esa conformación que tienen. Bien. Ese es otro elemento también, utilizando pues no solo tablas, sino utilizando divisiones y junto con las divisiones no se les olvide que los elementos son flotantes. Toca activar esa propiedad para que el CSS pues funcione adecuadamente. Bien. O si no, pues digamos que no vamos a poder manipular y nos va a aparecer todo el mismo diseño o va a tener los mismos problemas de las versiones anteriores. Entonces, eso es importante también tenerlo en cuenta. Fuera del flotante, que también pues ya lo habíamos visto, recuerden que hay una propiedad que también utilizamos y esa propiedad la vimos ayer y esa es la propiedad flex o los flexbox, ¿sí? Esa también es como una propiedad que se puede utilizar para ubicar o para posicionar elementos. Entonces, dentro de esos estilos líquidos mm, digamos que se autoexpanden y que acomodan sus elementos, también existe este elemento
o esta página diseñada, pero ya enfocada a estos elementos flex, ¿sí? O a manipular los movimientos con eh, el display flex. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan esa propiedad display, habíamos utilizado ayer la parte flex y ya habíamos manipulado pues algunas de las acciones que teníamos con estos objetos. Para este elemento está esta opción de CSS. Vuelve a aparecer las clases, ¿no? Sin problema. Ahí están los que tengan punto, ya saben que son clases. Y aquí el display, ¿no? Miren que se está habilitando en Flex. ¿Listo? Y por supuesto hay unas propiedades que también vimos el día de ayer que me van a permitir pues colocar las cosas en cierto orden. Por ejemplo, ahí ustedes ven que aparece Flex Direction, ¿no? Y un valor que es columna. Bien. Entonces ahí ya empieza a aparecer algunos elementos que también pues son importantes que los tengan en cuenta. Pero todos basados en los flex, ¿sí? Recuerden que estos elementos pues son bastante fáciles de manejar y pues se pueden ubicar de forma muy sencilla eh, dentro de nuestra pantalla. Bien. Esto es todo, está en flex y adicionalmente pues no hemos perdido eh, esa forma de utilizar unidades de medida. Miren que también está utilizando un valor relativo, ¿sí? Está utilizando ese 65%, que es una de las unidades que se utilizan para crear dimensiones. Entonces, aquí ya los píxeles ya quedaron a un ladito y aquí ya utilizamos es porcentajes de la pantalla. ¿Bien? Ese es otro de los diseños también. De la parte líquida son tres diseños, pues utilizando tres elementos. eh, las tablas iniciales, las divisiones y la propiedad float. Por aquí utilizamos float, ¿no? Anteriormente utilizamos las tablas, ¿no? Aquí ya utilizamos las divisiones, por ejemplo, con float o utilizamos las divisiones con el elemento flex o con el display flex. Y esas son pues tres formas de diseñar nuestras páginas para que lo tengan presente. ¿Listos? Son tres elementos pues bastante sencillos. Eh, digamos que si ustedes de pronto empiezan a manejar un elemento pues mucho más nuevo, se darán cuenta que el elemento flex pues es como más nuevo y tiene más propiedades y es más útil a la hora de utilizar, por ejemplo, las cajas que estábamos utilizando ayer. Entonces, ese método, pues, a mí me parece un poquito más sencillo de manejar, sin tantos tropiezos que habíamos tenido, pues, anteriormente, ¿sí? Y dificultades de pronto en alinear o en colocar elementos uno dentro del otro. Entonces, este flex, pues, ya va a ser más común utilizarlo a medida que van pasando las páginas. ¿Listo? Entonces, esos tres elementos, pues, son todos un diseño de forma líquida, se llama eso. ¿Listo? Por aquí los que tengan el estilo CSS LIQ, ese es el líquido, ¿no? Los estilos para los ejemplos de forma líquida. Bien, la adaptación pues chévere, ¿sí? La adaptación de la pantalla chévere porque se amplía, ¿no? Digamos que se amplía automáticamente al tamaño. También hay una parecida al líquido, al diseño líquido, pero se centraba mucho en las fuentes. Entonces, por ejemplo, eh, si la pantalla se estiraba, pero pues él estiraba todos los elementos, entonces de pronto una F, bueno, lo voy a hacer con esta partecita nomás. De pronto una F en algún momento se empezaba a estirar, ¿sí? O el texto se empezaba a estirar, ¿sí? Y entonces empezaba a ser, digamos, más grande a medida que la pantalla se exigía que se aumentara. Y pues por supuesto en algún momento pues esto va a ser tan extraño de pronto por lo que se haya estirado tanto, que ya de pronto ni lo podemos ver bien. ¿Bien? Entonces ese sistema pues también es uno de los diseños, aunque aquí no lo mencionan, pero pues tenía ese problema, que lo que hacía era aumentar pues eh,
bastante, sí, se acomodaba las pantallas, pero si era una pantalla demasiado grande, pues entonces ahí sí tenía problemas con las letras. Sí, es el problema era las letras. No el conjunto completo, sino las letras. Eh, por supuesto, eso es problema de todas las pantallas, ¿no? Y de todos esos sistemas líquidos también. Eh, hasta cierto punto las pantallas, cuando van creciendo, pues me muestran y se estiran lo suficiente todos estos métodos, pero pues en algún momento se pierde esa parte visual y se nota que las imágenes pues quedan muy estiradas, digámoslo así. Entonces estos sistemas pues también tienen ese pequeño problemilla con las pantallas muy, muy, muy grandes, ¿sí? O muy, 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 muy pequeñas. Ese es el otro problema de estos sistemas líquidos. Si la pantalla pues llega hasta cierto punto, estamos hablando de una pantalla reducida, pues ahí no hay problema, ¿sí? Pero si se reduce mucho más la pantalla, entonces ahí sí empieza a tener problemas en acomodar los elementos, ¿bien? Para que eh, también tengan en cuenta pues que este método tampoco es tan infalible, ¿bien? El que sí se recomienda pues por encima de este líquido o de ese diseño líquido es un sistema que se llama un sistema adaptativo, ¿bien? Ese sistema adaptable pues se puede hacer de varias formas. Por ejemplo, aquí hay un sistema con divisiones. Mire, este es el código HTML. Las divisiones que estábamos utilizando ahorita, ¿sí? Y las clases que también estábamos utilizando ahorita. Este está asociado al archivo que dice adapt1, ¿listo? De CSS o al archivo de estilo adapt1. Bien, ¿cuál es la característica en estos elementos? El adaptativo como pantalla, y ya lo vamos a ver ahorita en ejecución, pongámoslo aquí a ejecutar un momento. El adaptativo, ¿listo? Tiene los mismos elementos, ¿sí? Los mismos elementos que teníamos, menú principal, lateral. Digamos que aquí está extendido eh, bastante, ¿sí? Voy a empezar a reducirlo para que se den cuenta cómo va funcionando. Ahí ya empezamos a ver un cambio y ahí ya empezamos a ver otro. ¿Listo? Vuelve y juega aquí. Aquí están los tres elementos en una sola línea. Estoy empezando a reducir. ¿Listo? Ese es el pequeño cambio que puede estar realizando también un sistema adaptativo. Se está adaptando a la pantalla. Entonces, en pocas palabras, si ustedes alcanzaron a notar lo que teníamos ahorita en una sola línea, que eran tres elementos, menú principal y lateral, a medida que fuimos reduciendo el tamaño, eh, pues el elemento principal se acomodó, ¿sí? Y empezó a utilizar pues otra fila. Y si vamos reduciendo más, pues el elemento lateral también se va acomodando. Entonces aquí no es solo la pantalla, no es solo acomodarnos o ajustarnos al ancho de la pantalla, ¿sí? Sino que adicionalmente estamos reubicando, ¿sí? O posicionando varios de los elementos de la pantalla. Entonces los elementos automáticamente se van a posicionar eh, dentro de la pantalla, ¿sí? Si es necesario, pues se acomodan como lo estábamos viendo ahorita. Miren que aquí, entre más reduzca yo la pantalla, pues los elementos vuelven y se reacomodan. Miren que aquí ya los elementos están como en columna, pero es porque yo reduje la pantalla. Si yo la amplío, pues igual ellos toman el porcentaje completo de la pantalla. Entonces, este método que además reacomoda sus elementos, pues es el más recomendado en las páginas y pues es el método de diseño que más eh, se debería utilizar en ese momento para acomodarse, por supuesto, a los distintos tamaños sin que tengamos de pronto algún problema en que el dispositivo sea muy pequeño o sea de pronto exageradamente grande. ¿Listos? Entonces, ese sistema adaptativo es el que sí se acomodaría, digamos, a todas las pantallas por esas propiedades que tienen también para acomodar su distribución, ¿no? O la distribución de los elementos. En este caso, ahora sí vamos a ver el código
de estilo, que es el que dice ADAPT 1. Y vamos a ver aquí un trabajo pues especial con, con esta hoja de estilo. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Bueno, la primera parte. La primera parte, ¿sí?, de este código, se me olvidaba mencionarles, miren que es bastante sencillo el div, pero para estos diseños adaptativos hay una parte bastante importante en los metadatos. Regálame un segundo, por favor. Bien, ¿cuál es la parte importante en los metadatos? Yo se los había mencionado anteriormente por ahí en las clases, pero para estos diseños adaptativos, esta línea que aparece acá, que estoy subrayando, es la parte importante. ¿Listo? Supremamente importante esta línea. Esta línea, como antes se los había mencionado, igual lo vuelvo a repetir ahorita, esta línea que es el viewport, ¿sí?, o el metadato viewport, va a mirar cuál es el contenido, ¿sí? Se va a fijar en el contenido y adicionalmente se va a fijar en los dispositivos donde se reproduce el contenido, ¿sí? Entonces él va, digamos que a entender cuando se está reproduciendo en un celular, cuando se está reproduciendo en una tablet o cuando se está reproduciendo en una pantalla de un computador o en una pantalla mucho más grande, ¿sí? Entonces él va a empezar a entender que se está adaptando o que se tiene que adaptar a los tamaños diferentes de dispositivos. Y cuando él empieza a hacer ese tipo de trabajos, de hacer cambios entre esos dispositivos, pues perfectamente le podemos manipular otras acciones. Y ahí sí ahora vamos al archivo de CSS o al archivo de estilo. ¿Listos? Ahora sí me voy a pasar al archivo de estilo para ver pues el otro elemento bastante importante. Hay un elemento que se llama el Media Query, que es nuevo relativamente. El Media Query. ¿Listos? Queries, que si no estoy mal es así. Bueno, ese elemento o esos requerimientos de las pantallas, ¿sí? Recuerden que hay pantallas de diferentes tamaños. Hay pantallas más pequeñas, hay pantallas por supuesto más pequeñas. Bueno, ese requerimiento de las pantallas o del medio donde se está colocando mi página, pues varía, ¿sí? Y nosotros podemos empezar a colocarle ciertas características con media query, ¿sí? Ese media query pues se coloca dentro de los CSS, ¿no?, y me definen pues ciertas características de acuerdo al medio donde se esté reproduciendo la hoja, perdón, nuestra página web. ¿Listo? Y como medio pues me estoy refiriendo a los distintos dispositivos. Entonces, si ustedes ven por aquí, esta opción que dice @media, ¿sí?, también está acompañada de un valor fijo, ¿sí? Esta línea que está aquí en la parte superior, voy a, darle un segundo, aquí amplío la línea. Listo. Está diciendo que hay un tamaño específico, ¿sí?, para las pantallas. Bien, por aquí, esta linecita. ¿Listo? Se utiliza este @media y se define pues un tamaño para ciertas pantallas. En este caso, esta propiedad min width, que es el mínimo de la pantalla, ¿sí? Acuérdense que hay una que se llama min width. Bueno, si no se acuerdan o no las habíamos mencionado, pues aquí sí la mencionamos. Esto definiría el mínimo de la pantalla. Lo estamos definiendo en 1024 píxeles, ¿sí?, como tamaño. Por supuesto, estamos definiendo mínimo. Y lo otro que debemos definir, o bueno, aquí no estamos definiéndolo porque lo otro es un máximo, nos diría que estamos teniendo pantallas de 1024 píxeles como mínimo, y por supuesto eso sería todos los valores mayores a ese 1024. O sea que esta definición que estamos haciendo acá inicial
nos serviría para las pantallas grandes, ¿sí? Para todo lo que fuera muy grande. Y esa sería pues una de las características del adaptativo. Se adaptaría a todas las pantallas grandes, ¿sí? A las de más de 1024. Entonces, ese sería el otro elemento, ese sería ya el segundo elemento que tocaría utilizar en este modelo. ¿Listo? En el modelo adaptativo. El primero era la etiqueta viewport, la que estábamos viendo en los metadatos, y el segundo ya sería este media query, donde utilizamos pues esta característica de CSS bastante interesante. Bien, y de ahí por supuesto pues ya saben que colocamos los elementos que vayamos a definir con algunas características flotantes. Por ejemplo, miren que aquí está utilizando el float, ¿sí? Y están utilizando los mismos valores en porcentaje, ¿sí? Esos valores relativos ya de ahí para adelante, de los métodos líquidos en adelante, pues ya eh, son obligatorios prácticamente, ¿sí? Esos valores relativos ya no nos podemos devolver a colocar el ancho en cierta cantidad de píxeles, para el caso de los elementos flotantes o los flex. ¿Listo? Bueno, entonces esta partecita es para las pantallas grandes. Digamos que vamos bajando, ¿sí? Vamos viendo pues cada uno de los elementos cómo está definido su estilo, ¿sí? Y encontramos otra partecita por aquí, donde está definido el mismo media query, ¿sí? Nos está diciendo que esto sería para todas las pantallas con un ancho mínimo de 641 píxeles, pero miren que aquí está el límite. Entonces, esta sería básicamente para las pantallas medianas, ¿sí? Digamos que entre 641 píxeles y 1023 píxeles, que esas son tamaños de pantallas pues relativamente medianos. Son casi todas las normales, digámoslo así también. Son las que casi siempre encontramos con los computadores. Pero pues ustedes saben que hay pantallas mucho más grandes, que ese lo definíamos con el anterior. Entonces, vuelve y juega, ¿no? Aquí definimos es el media query, esta partecita que está aquí. Pero en este caso para pantallas medianas. Entonces, en el caso de que usted mueva su página, eh, ya tiene una opción para las pantallas, digamos que, bueno, yo le digo medianas, pero es entre esos tamaños, que serían más las normales. ¿Sí? Y la página pues se adaptaría a ese elemento. Mire que también están los flotantes por aquí, que habíamos utilizado, porcentajes también por aquí, definido de la misma forma. Y, por supuesto, una tercera parte, también con media query. Este sí no está comentariado. Ah, bueno, no les había mostrado esta línea verde, no la habíamos visto. No la mencionaron de pronto en el curso. Esto que está aquí, esta barrita con este asterisco y este asterisco con esta barrita, hace que toda esta línea que está en verde sea un comentario. ¿Mm? Entonces, esto no va a aparecer en el código, no se preocupen. No nos va a influir en el código, simplemente es para referencia. Para decirnos que este media query pues hace algo. Estos son comentarios que a veces pues se tienen que colocar. Aquí sí, pues en este media query no está, ¿no? Pero sí se lo podría colocar. Y si ustedes se dan cuenta, el máximo, el ancho máximo, está definiéndolo como 640 píxeles. Entonces, por supuesto, esta sería la parte donde adaptaríamos la pantalla en caso de que mi pantalla fuera muy pequeña. En este caso sería menor a 640 píxeles, ¿sí? Y ese media query, pues es el que me define esa característica especial de separar las pantallas en tres como grupos. ¿Bien? Entonces, cada uno, por supuesto, no les vaya a olvidar que tiene cada uno de los elementos definidos. Miren que aquí está el menú adaptable, ¿sí? El menú en este grupo de las pantallas pequeñas. Por aquí voy a ir a buscar el mismo menú adaptable. Mírenlo acá, el menú adaptable, ¿sí? Pero en las pantallas, digamos, medianas. Y por aquí está el menú adaptable, pero para las pantallas grandes. Entonces aquí ya definimos los tres tipos de pantalla que básicamente podemos encontrar, ¿sí? O los rangos. Los que son muy grandes, más de 1024, las que son como intermedias entre ese 1024 y 640,
y las más pequeñas pues están definidas en 640. ¿Listos? Entonces, esa definición de máximo mínimo también la van a encontrar pues muy común, ¿sí? Porque define pues ciertos rangos máximos o mínimos, ¿sí? Bueno. ¿Qué más vemos por aquí? Bueno, el float también. Recuerden que esa es una forma también de posicionar los elementos y los valores relativos, por ejemplo, para el ancho en este caso, también son bastante importantes. ¿Listos? Para que lo tengan presente. Entonces, este es un método pues bastante interesante también que se llama el método adaptativo, ¿sí? Y pues bastante interesante y todos están tratando pues de utilizar estos métodos adaptativos para crear sus páginas. ¿Listos? El último, voy a ir aquí donde está este que dice index 7HTML, para que vean que también estamos utilizando el meta. ¿No? Primera característica del método adaptativo, esta lineecita meta, que nos ayuda pues a definir que el contenido se tiene que adaptar. Aquí estamos utilizando las etiquetas div, mírenlo por aquí, div. Digamos que es la misma parte de HTML de la anterior, las divisiones, ¿sí? Las clases. Cada división pues tiene clase para colocarle su propio estilo a cada división. Y en este caso, el estilo, ¿sí? Bueno, en este caso también se define con media queries, ¿listo? Aquí mire que estamos definiendo las pantallas grandes, pero aquí ya no utilizamos los elementos flotantes, utilizamos los elementos que vimos el día anterior, que son los display flex. ¿Bien? Entonces podemos utilizar elementos flotantes, podemos utilizar elementos flex de la misma forma. Y cualquiera de los dos métodos es válido, se está utilizando. Lo importante es definir pues los tamaños de pantalla, ¿sí? Y el viewport que acabamos de ver anteriormente, el metadato que me dice pues que nos ajustemos a cualquier tamaño de pantalla. Entonces este flex dirección, ¿sí? También está relacionado con la característica flex. Recuerde que estos son cajas flexibles como los ejercicios que hicimos ayer. Entonces, este método pues ya es más parecido a lo que hicimos ayer. Solo que pues este ya tiene en cuenta distintos tipos de pantalla, ¿sí? A los cuales puede llegar nuestro contenido de la página web. Bien. Entonces, ahí ya también definimos pues la pantalla mediana. Miren, por aquí está la pantalla mediana y definimos por aquí abajito la pantalla eh, pequeña o las pantallas que uno se puede encontrar que sean pequeñas. Entonces, por eso es que eso se adapta a cualquier dispositivo y ahí sí ya no importa qué tan pequeño sea y qué tan eh, o qué tan grande llegue a ser. ¿Sí? Esos elementos pues se van a adaptar eh, a la parte visual, ¿listos? De la pantalla. Vamos a colocarlo por aquí en ejecutar. Mi elemento. Recuerden que aquí lo estamos manipulando pues un poquito manualmente con el tamaño de la pantalla que tengo ahí o de la pantalla del navegador, como para ver cómo van cambiando los elementos. Miren que también aquí los elementos se reacomodan. En este caso son elementos dentro de una caja flex y esa caja flex pues también se puede manipular para que acomode los elementos. La float y la flex pues tienen esa característica. Y se acomoda. Recuerden que pues ya tenemos en cuenta otras pantallas para cubrir ya toda la gama de pantallas completa. Bien, con esos elementos que estábamos viendo en la parte de diseño, pues es importante tenerlos en cuenta, ¿sí? Hay que pensar en este caso en quién es el que va a ver eh, el contenido y por supuesto en qué dispositivo lo va a ver, ¿sí? Y como usted sabe, pues hay cualquier cantidad de dispositivos de distintos tamaños, ¿sí? Hay pantallas gigantescas ahorita que tratan también de mostrar contenido y por supuesto no van a ser las pantallas de 55 pulgadas, van a ser pantallas mucho más grandes. Y ahí es cuando los elementos también se pueden adaptar a esos tamaños, ¿sí? Para que lo tengan presente.
Como les decía, todos estos ejercicios y la forma de escritura de las estructuras, tanto de HTML como las hojas de estilo que están asociadas a estas formas, pues ya se las envía al correito. Tengan en cuenta pues que esos son archivos que ustedes ya saben mirar, son archivos que pueden utilizar con el navegador, los pueden cargar también aquí en este Visual Studio Code. Simplemente los descomprimen, le dicen archivo y van y abren la carpeta donde están ubicados todos esos archivos y él ya la toma directamente acá. ¿Listos? Bueno, entonces esos son los elementos que tratamos en esta unidad. Bueno, aquí por aquí hay un elemento que de pronto no habíamos mencionado antes. Esto que está aquí que dice EM, ¿listo? Esto también es una unidad de medida. ¿Bien? Esta unidad de medida también es una unidad de medida relativa, parecida a lo de porcentajes, pero esto es más utilizado como en fuentes. Entonces se refiere más a los tamaños de las fuentes y a, pues, no un crecimiento fijo como en píxeles, sino a un crecimiento de pronto con respecto a la pantalla. Entonces, esos tamaños también son como esos porcentajes que estábamos utilizando en el ancho. ¿Sí? Entonces, esto CM también es una unidad de medida. También una unidad de medida relativa. Por eso es que aquí también, pues, ustedes ven que la están utilizando. ¿Ven? Entonces, esos elementos, esa EM es de unidades de medida. Por eso es que en el documento que les decía o en la sesión, pues al final también hay un documento que habla de unidades de medida, para que pues recuerden cómo son las unidades de medida y que hay unas que se utilizan en ciertas ocasiones eh, y otras pues que se utilizan en otras. ¿Listo? Para eso son las medidas relativas y las medidas que son como fijas o absolutas. ¿Bien? Entonces este archivito también lo pueden visualizar por si tienen alguna duda. El de la sesión 9 también, el de la sesión 9 tiene los mismos ejercicios que yo les coloqué ahorita o que les estoy mostrando, solo que pues por supuesto hay explicaciones, ¿no? De cada uno de los métodos. Entonces aquí les van a contar pues varias cositas que se utilizan. Por ejemplo, miren que aquí nos está contando sobre los media queries, ¿no? Que es la lineecita que definía para qué pantalla íbamos a utilizar la página web. ¿Bien? Entonces, como recomendación, pues, aunque el método líquido es muy utilizado, pues también podrían utilizar un método adaptativo para sus páginas. ¿Listo? Para crear sus páginas y para adaptar esa forma eh, visual a las pantallas o a las diferentes pantallas. ¿Listos? Bien, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí sobre esos métodos. Recuerden que el fijo no es que se utilice mucho. Ya estamos utilizando mucho el método adaptativo, que es el último que les mostraba. eh, pero pues hay muchas páginas todavía creadas en el método líquido. Entonces, de esos tres métodos, pues digamos que estamos entre el método líquido y el método adaptativo. ¿Listos? Esos son como los dos métodos pues más utilizados. Y el fijo pues está obsoleto, ya está mandado a recoger, digámoslo así. ¿Listos? Porque sí, las páginas se veían muy feitas. Si ustedes se dieron cuenta, muchas de las páginas que hicimos no la podíamos ni siquiera controlar el ancho o el alto. O las imágenes ya quedaban como fuera, ¿sí? No había muchas posibilidades. Entonces esos tamaños fijos pues no nos causan ese pequeño problema. ¿Listos? Bien. No sé si hay alguna pregunta ahí con respecto a esos tamaños de diseño, a esas tres posibilidades que tenemos. Yo escogería, pues, como les digo, los métodos adaptativos o los líquidos, porque esos son los que mejor se adaptan a las pantallas. Y se darán cuenta, pues, que es importante adaptarse a las pantallas en los diseños. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? Pronto en los diferentes métodos. ¿No hay problema? Bueno, entonces, como recomendación, pues, váyanse a los métodos más recientes. ¿Listo? Y adaptar las páginas que estamos haciendo a esos métodos.
pues para utilizar nuestro CSS, pues un poquito más chévere, ¿no? El CSS, recuerde que es el que nos está importando en cuanto al diseño. Los elementos aquí que están utilizando en estos ejemplos son divisiones. Usted ya sabe que eso los hemos utilizado en estas dos clases, tres clases casi, que hemos hablado de estos elementos. Y pues son fáciles para manipular los objetos dentro de nuestra pantalla. Entonces esos div pues también son bastante chéveres de utilizar. ¿Listo? Dentro de nuestras páginas y dentro de la estructura de nuestra página. Bueno. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda de alguno. De aquí pues nos queda colocar el diseño de nuestras páginas. No se vayan a preocupar si usted ya tiene adelantada cosas. Recuerde que todo esto se puede copiar y pegar, ¿sí? Usted puede coger todo ese contenido que tenía en la última entrega y empezar a modificarlo con estos diseños, ¿sí? Meterlo dentro de un diseño de estos, ¿sí? Y ya ir acomodándolo pues a algo adaptativo, por ejemplo, a un diseño que se pueda ver en cualquier pantalla. ¿Listo? Diseño más que todo. Y como recomendación de diseño, pues recuerden que pueden utilizar el líquido adaptativo. Ah, bueno, nosotros vimos en las sesiones después de las 5 algunos otros elementos, ¿no? Fuera de diseño, que el diseño fueron las últimas. Entonces, si ustedes se acuerdan, les voy a mostrar por aquí nuestra sesión 6, por ejemplo, donde estábamos empezando a manipular pseudoclases. Esa es una de las cosas que ya deberíamos también agregar. Tenemos formularios. Miren que aquí hay formularios en la sesión 6. Por acá. Formularios que también utilizamos, pues la estructura visual que vamos a tener sobre los formularios. En las 7, ya les muestro que hicimos acá. Posicionamiento estático. Bueno, ahí posicionamiento estático, pues digamos que es la base del resto del diseño, ¿no? Lo otro diseño, pues sí lo vimos en la 8, más los flexbox. En la anterior habíamos visto más, por ejemplo, las características float, ¿sí? O otras un poquito más estáticas. En la 8 ya vimos los flexbox. ¿Sí? Y esto, por supuesto, pues ya unido acá en el diseño de la 9, pues ya podemos estar escogiendo, por ejemplo, un diseño adaptativo o un diseño líquido con cajas flexibles, por ejemplo, o con cajas flotantes. Y mire que ya todos esos elementos los unimos en las últimas sesiones, ¿no? En las 7, 8 y digamos que 9. Esto sería ya más de diseño. ¿Sí? Los elementos que agregamos, pues básicamente lo hicimos hasta aquí, que está el formulario, y de ahí para adelante, pues todos los elementos están hasta las 5. ¿Listo? Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? No sé si sea claro de esos elementos que estamos agregando. Aquí ya nos metemos con diseño, diseño. Entonces, hay que tener en cuenta esos diseños para que podamos ubicar bien los objetos. ¿Listos? Bueno, ¿alguna otra duda, pregunta, aclaración? Recuerden que los plazos máximos es hasta el lunes a las 11:59, que es cuando tienen ustedes acceso a la plataforma. ¿Sí? Ya ahí adelante no tienen acceso a esta plataforma. Y como recomendación también les voy a decir que los documentos que están aquí en la plataforma, pues los descarguen. Por ejemplo, los ejercicios o estas que están hablando aquí de las sesiones que tuvimos, también lo descarguen y lo tengan pues guardadito, porque pues ya después no van a tener acceso a esta plataforma. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Bueno, em, hasta ahí, no sé si hay algún problema, alguien que me quiera decir algo. Este tema es pues más de diseño relacionado con lo que vimos anteriormente. Ahora falta es aplicarlo, ¿sí? Ahora sí toca sentarnos a aplicar ese diseño adaptativo, si lo va a utilizar ese flex
o a utilizar esas otras características como el float que hemos visto. ¿Listo? Sin embargo, pues por eso fue que les dejé los ejemplos en sus correos, ¿no? Miren esos ejemplos porque pues ahí es donde uno ve una estructura, un ejemplo de estructura bastante sencillo de utilizar. ¿Sí? Entonces, no se les olvide ya pasar eh, o crear, empezar a crear pues esos diseños un poquito más chéveres. ¿Listos? Bueno. Por aquí voy a mirar un momentico el listado, a ver si me falta alguien de los que está por aquí, que no haya colocado. Por aquí está Camilo. Daniela creo que ya la había colocado. Luis creo que no lo he colocado. María, creo que ya. Maribel también. Nicolás también y Pierre también. ¿Listos? Bueno, aquí ya están todos entonces. Ok, entonces por hoy vamos a dejar hasta acá. Les recomiendo que pues vean el archivito que se les envíe, que lo miren. Ya saben que los últimos archivitos, los que están marcados con index 6, 7, son los dos métodos adaptativos. Esos están asociados a este que dice Style Adapt 1 y Style Adapt 4. ¿Ven? Esos dos elementos son las hojas de estilo. Si no se acuerda cuáles son las hojas de estilo, pues abre un documento HTML, mira aquí el link, mira el rel, mira el href y ahí le dice cuál es la hoja que está asociada. ¿Listos? Para que lo tengan pues en cuenta. Que ahí también dice pues cuál es la hoja de estilo que está asociada. Bueno, no es más por el día de hoy, entonces que sean juiciosos en esa hoja, en esa página web que están diseñando, que la terminen de colocar pues bien chévere, la complementen para lo que hemos hecho estos días. Ténganla pues prácticamente lista para el lunes. Con eso pues no están sufriendo por hacer cosas el día lunes y ya pues están más tranquilitos. ¿Listo? Entonces, juiciosos en sus trabajos, juiciosos en este trabajo de que ya es prácticamente el proyecto final y nosotros nos volvemos pues a ver o a escuchar el día lunes ya nuestra última sesión, que sería la número 10 para finalizar ya pues este curso de HTML y CSS. ¿Listos? Entonces, muchas gracias a todos por el día de hoy. Feliz fin de semana. eh, que la pasen bien y juiciosos pues todos en sus labores. Buen día, profe, muchas gracias. Bueno, hasta luego, que estén bien, juiciosos. Gracias, hasta luego, que estén bien.